Comenzamos a informar en el ámbito nacional y es que realmente lo que ha sucedido en el segundo encuentro denominado por la democracia en el Tribunal Supremo Electoral parece haber dejado las cosas igual que antes, o por lo menos lo que está sucediendo ahora es que muchos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral están buscando blindar sus acciones con una ley corta que fue desahuciada el lunes pasado, pero que pese a eso hay algunos vocales que insisten en que es necesaria para evitar millonarias multas o, en el peor escenario, que sean procesados por la vía ordinaria y que terminen presos por llevar adelante en su totalidad las elecciones judiciales. Un blindaje que se hace esperar y que algunos insisten en que no es necesario. Sin embargo, lo que sucedió hoy es que la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional ha ratificado la decisión en una respuesta que es considerada como una complementación y enmienda solicitada por el Tribunal Supremo Electoral. Los vocales Gonzalo Pato Hurtado, además de Iván Espada, han dicho sí, así es y así tendrá que ser. Elecciones judiciales parciales en el país, ya se emitió esta respuesta, ya se notificó al órgano electoral y pues lo que falta saber ahora es si los vocales van a llevar adelante asumiendo cuáles podrían ser las consecuencias esta elección judicial en su totalidad o finalmente acatarán esta disposición constitucional de los prorrogados realizando elecciones judiciales con carácter parcial. Esto sería por primera vez en la historia que sucedería y se da además unas horas después de que quien activó este recurso que derivó en una sentencia constitucional hubiese pedido que se aplique multa de 15.000 bolivianos a los vocales, que se activen procesos penales y que se dispongan otras medidas a efectos de que se cumpla esta sentencia constitucional. Sin duda alguna, momentos cruciales los que se viven para saber cuál será la decisión que asuman los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Frente al pedido de una ley corta, hay quienes dicen que ni siquiera los diputados y senadores han conformado sus comisiones y comités, que son los primeros filtros que revisan los proyectos de ley. Vamos hasta el Senado Nacional porque hace instantes nada más parece que comienza ya a moverse toda la maquinaria de esta legislatura. El reelecto presidente Andrónico Rodríguez justamente participa de una sesión en la que ya se estarían conformando las comisiones y comités. Un paso adelante para el trabajo legislativo también que se debe llevar en la Cámara Alta. Vamos a escuchar a la senadora Silvia Salame, quien también está haciendo uso de la palabra. Ley excepcional y transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la realización de las elecciones de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional y ratificar la vigencia plena de la ley en número 1549 de 6 de febrero de 2024. Artículo 2. Marco legal. La presente ley se sustenta en el siguiente marco legal. Inciso A. Constitución Política del Estado. Inciso B. Ley número 018 del órgano electoral plurinacional de 16 de junio de 2010. Inciso C. Ley número 026 del régimen electoral de 30 de junio de 2010. D. Ley número 1549 transitoria para las elecciones judiciales 2024, 6 de febrero de 2024. Inciso E. Sentencia Constitucional Plurinacional número 060-2023 de 31 de julio de 2023. Artículo 3. Proceso único y exclusivo. En cumplimiento al artículo 182, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, las elecciones de magistradas y magistrados, consejeros y consejeras de las máximas entidades del sistema de justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará de acuerdo al calendario aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, prohibiéndose cualquier proceso por etapas en ningún departamento del país. Artículo 4. Reclusión. De acuerdo a las provisiones establecidas en el artículo 2, inciso K de la Ley número 018 de 16 de junio de 2010, artículo 190 de la Ley número 026 de 30 de junio de 2010 y artículo 4, inciso J de la Ley número 1549 de 6 de febrero de 2024, se declara que las etapas del proceso de preselección realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional han precluido y no pueden ser retrotraídas, por lo
que las elecciones judiciales 2024 deben ser realizadas con las listas remitidas por el ente legislativo al Tribunal Supremo Electoral. Se ratifican las resoluciones número 009-2023-2024, número 010-2023-2024, número 011-2023-2024, número 012-2023-2024, emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que aprueban las nóminas de postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. Artículo 5. Garantía del proceso electoral. En cumplimiento del artículo 208, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado, corresponde al Tribunal Supremo Electoral garantizar el ejercicio de sufragio de toda la ciudadanía para las elecciones judiciales 2024, no pudiendo anularse, modificarse, declararse desierta, suspenderse por ninguna causa o ante ninguna instancia. Artículo 6. Corresponsabilidad. En concordancia con el artículo 9 de la Ley número 018 de 16 de junio de 2010, todos los órganos del Estado, las organizaciones políticas, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía tienen la corresponsabilidad del desarrollo y vigencia de las elecciones judiciales 2024. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en sus fallos, deberá velar por el desarrollo de las elecciones judiciales. Es todo, hermana presidenta. Gracias, hermano senador secretario. En consideración del proyecto de ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe apoyo de más de 2 tercios. Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande. Senador secretario, de lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la realización de las elecciones de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Eso acaba de suceder en la Cámara Alta. Por favor, si podemos seguir ahora con la locución principal. El debate ahora se está concentrando en su estación en detalle. Bueno, por procedimiento legislativo existe una aprobación en grande que a grandes rasgos se consulta a todos los presentes. Déjeme en pantalla compartida, por favor. Se pregunta a todos los presentes si están o no de acuerdo con el proyecto de ley. Aparentemente no hubo oposición, hubo mayoría y en este momento el tratamiento se está llevando adelante ya en su estación en detalle. En su estación en detalle se escuchará a cada uno de los senadores que decidan hacer uso de la palabra y bueno, sorpresa en la Cámara Alta que intempestivamente decide lanzar este proyecto de ley para viabilizar la realización de elecciones judiciales. El debate ahora está en su estación en detalle y en minutos nada más podrían haber sorpresas. Se trataría de una ley excepcional y transitoria, ese es el título formal, que garantice la realización de las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. En breve seguiremos escuchando la intervención de los honorables senadores. Escuchamos ahora al vocal Tawichi Quispe, quien también se ha referido al país hoy miércoles, 2 días antes que en teoría comience ya a avanzar nuevamente el calendario electoral. Para este viernes está previsto el sorteo de jurados electorales y la contratación de notarios de fe pública. Vamos a escuchar qué decía el vocal en cuestión a propósito de cómo avanza la pretendida realización de las elecciones judiciales. Que este fallo, este autoconstitucional 084-2024-ECA, ¿sí?, está ratificando su fallo anterior. Es decir, este fallo indica que se debe realizar elecciones parciales. Es decir, este fallo del Tribunal Constitucional, de esta institución, Tribunal Constitucional, que no es órgano, repito, no es órgano, de esta sala cuarta,
Constitución firmada por 2, no por el total, ya claro, no es por los 9 magistrados del total, de los 9, sino por 2 magistrados, ¿sí? Dispone, repito, que se lleve adelante elecciones parciales, es decir, no habrá elecciones judiciales en 5 departamentos. No habrá elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional, para ese cargo, ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, ni en Beni, ni en Pando, ni en Tarija. 5 departamentos no habrá elecciones para el cargo del TCP. Esta sentencia ha abierto una compuerta muy peligrosa para la democracia. De aquí en adelante los futuros procesos electorales, ¿sí?, cualquiera fuere, tenemos en puertas la elección general presidencial 2025, están en grave riesgo de que las mismas sean paralizadas. ¿Por qué? Por la interposición de un amparo de una sala constitucional del Tribunal Constitucional. Se está abriendo una compuerta muy peligrosa nuestra democracia. Además, sostengo que la Asamblea Legislativa no se está colocando a la altura que nos convoca hoy la historia por nuestra democracia. Primero, rechazo enfáticamente esta autoconstitucional que señala que se debe realizar elecciones fragmentadas, elecciones parciales. Hablamos ahora acerca de la complementación y enmienda que brindó este miércoles el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Sala Cuarta, en tiempo récord, respondió a la consulta del Tribunal Supremo Electoral que la semana pasada, inmediatamente después de haber tomado conocimiento de esta sentencia constitucional, decidió solicitar a los mismos magistrados René Iván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado una complementación y enmienda que para los entendidos en derecho saben que no iba a cambiar en absolutamente nada el fondo, sino que lo que se buscaba era que puedan justificar de alguna forma la decisión ya asumida. Esta es la complementación y enmienda de los magistrados en cuestión, que dice: el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 13.1 del Código de Procedimiento Constitucional, resuelve, número 1, al lugar a la solicitud de aclaración presentada por Óscar Abel Hausen-Taufel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral, disponiéndose la complementación de los fundamentos contenidos en los apartados 3.3 y .1 del análisis del caso concreto del presente fallo constitucional, disponiéndose la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, así como del Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, en el marco de los fundamentos expuestos en la sentencia constitucional 0770/2024. Punto 2. Al lugar la solicitud de enmienda presentada por la misma autoridad del penúltimo párrafo de la página 61 del 4 de noviembre, debiendo quedar redactado de la siguiente forma: tal como se exige en el artículo 37.1 de la Ley 1549, con la salvedad señalada precedentemente. Punto 3. No al lugar a las solicitudes de aclaración y complementación restantes formuladas por Óscar Abel Hausen-Taufel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral, así como de Omar Morales Delgadillo, todo conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente resolución constitucional. Firman René Iván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, que son los 2 magistrados que forman parte de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional. Hablamos ahora de lo que está sucediendo en el Senado Nacional. Ya se aprobó en su estación en grande. En estos momentos se ha declarado un cuarto intermedio para luego ingresar al debate en su estación en detalle de un proyecto de ley que fue planteado por la ex magistrada y ahora senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame. Un proyecto que tiene que ver con una ley excepcional y transitoria que garantice la realización de las elecciones judiciales. Vamos a escuchar qué decía la senadora proyectista a propósito de este documento. Dada la grave situación por la que está atravesando el órgano electoral, yo he presentado un proyecto de ley ayer. Es un proyecto de ley
que está prácticamente blindando el proceso de elecciones. Es un proyecto de ley, una ley corta, que voy a pedir dispensación de trámite ahora para que pueda esta ley viabilizar que el proceso de elecciones se lleve sin las amenazas que se están dando el día de hoy, ¿no? Ya les he explicado que no existe tribunal constitucional. Esos dos sinvergüenzas, delincuentes que están sentados en el tribunal constitucional son personas que están usurpando funciones. Yo he presentado una nota a David Choquehuanca pidiendo que se los enjuicie penalmente, porque son personas que no tienen legalidad ni legitimidad. En consecuencia, todo lo que ellos opinen no tiene valor. Ellos han dejado de ser magistrados el 2 de enero. Ahora los han dejado huérfanos. Si hay una sentencia y el Tribunal Supremo Electoral está acatando esa sentencia de sus prorrogados. Distinguida amiga, no hay sentencia. Nos vamos en vivo hasta el Senado Nacional porque la senadora proyectista está hablando acerca de este proyecto de ley que, si se aprueba en detalle en la Cámara Alta, iría directamente a la Cámara de Diputados y podría aprobarse una ley que brinde seguridad jurídica a los vocales y en un futuro no sean procesados penalmente por llevar adelante las elecciones judiciales. Escuchamos qué dice la senadora proyectista. Como les decía esta mañana, la seguridad jurídica a los ciudadanos para que puedan asistir a un proceso integral de elecciones. Acá, con esta ley, una vez que sea aprobado en diputados, no existe duda de que pueda hacerse una elección parcial. Es una elección única de los 4 tribunales. La ley indica que se debe respetar el cronograma por el órgano electoral, ¿es cierto, senador? Evidentemente, ¿no? Dice que el órgano electoral debe ejecutar el proceso de elecciones basado en la nómina que ha remitido la Asamblea Legislativa y de acuerdo al cronograma que ha establecido el órgano electoral. Para que la población conozca, ¿por qué no se debe tomar en cuenta también esos fallos que ha hecho el TSP? Es que no son fallos. O sea, yo como ex magistrada soy la persona que jamás podría cuestionar un fallo del Tribunal Constitucional. La Constitución Política del Estado, en el artículo 203, es absolutamente clara de que son vinculantes incluso para el propio tribunal. Pero es que en este caso los ciudadanos tienen que comprender de que no estamos frente a un tribunal legítimamente constituido. Es un tribunal que ha vulnerado la Constitución para quedarse en la función. Es un tribunal que no es legítimo ni legal, no tiene una base legal para su funcionamiento. En consecuencia, todo lo que ellos emiten carece de valor legal. Es nulo de pleno derecho. Ahora esta norma va a diputados con la situación que se tiene en esta Cámara, ¿cómo van a separarse? Nosotros confiamos en que diputados tengan la madurez política suficiente y sobre todo cumplan pues con el país, ¿no? A nosotros como miembros de la Asamblea Legislativa nos han elegido para generar consensos, nos han elegido para legislar, no para conflictuar el país. Y esta ley es una ley, como ustedes han visto en el Senado, por unanimidad. No ha habido uno solo que se hubiera opuesto, porque realmente lo único que está haciendo es darle seguridad jurídica a los ciudadanos bolivianos. Gracias. Otro tema, se anuncia una marcha hacia Sucre, organizaciones sociales a Evo Morales, donde indica... No puede haber una elección parcial, dice la ex magistrada Silvia Salame y ahora proyectista, de un proyecto de ley que ya fue aprobado en grande y que en breve será también debatido en su estación en detalle. De aprobarse, será remitido directamente a la Cámara de Diputados, Greta. Sin embargo, hay quienes han adelantado de que ya no hay tiempo para una ley corta, sea la que sea para blindar a los vocales, para darles seguridad jurídica o para de alguna forma darles un respaldo legal de sus acciones. Hay una senadora particularmente que ha dicho que definitivamente el tiempo no da porque tendría que aprobarse y promulgarse antes de este viernes. Exactamente, Carly, así lo dijo la senadora arcista Ana María Castillo cuando indicaba de que los tiempos ya no iban a darles para lograr una ley corta, sino más bien se tendría que buscar otras alternativas para continuar la elección judicial.
Lo que queremos es que primero el presidente de la Asamblea, el presidente del Senado que asistieron a esta reunión, tienen la obligación de informar al Pleno, informar en la Cámara de Senadores lo que se ha resuelto y en función a esa determinación, pues buscar salidas legales que permitan estas elecciones judiciales. Hay que recordar que todos los bolivianos queremos pues elecciones judiciales, por consiguiente creo que es obligación nuestra como asambleístas buscar salidas alternativas jurídicas, obviamente, que nos permitan la realización de estos comicios. Bueno, ni siquiera tenemos la conformación de comisiones y mucho menos presumo que vamos a tener el tiempo suficiente como para poder aprobar esta ley corta, pero a ver, veremos cuál será la predisposición primero del presidente del Senado y posteriormente del Pleno. Criterio totalmente diferente, la senadora de Comunidad Ciudadana, Daly Santamaría, asegura que cuando hay interés y por supuesto voluntad, sí se lograría una ley corta hasta este viernes. Es que ha indicado de que sería el respaldo necesario para el Tribunal Supremo Electoral para que puedan continuar la elección judicial sin ningún tipo de problema o una posibilidad de que luego sean procesados penalmente. Aprobarla con dispensación de trámite sería lo mejor para que esta misma ley pueda pasar a diputados y finalmente se dé y se sancione. Que le está diciendo claramente, si usted no cumple va a ir a proceso penal. Y evidentemente puede ir a proceso penal por incumplimiento de la Constitución. Pero ¿qué hace con su función de que llama a elecciones y que nadie debería meterse? ¿Me entienden? Por lo tanto, él ha solicitado el apoyo de una ley corta. Creo que lo ético, porque aquí ya lo justo, no justo, ya lo legal, o sea, ya se ha perdido la línea. Lo ético es apoyar pues a una ley corta, los que al menos creemos que debe continuar las elecciones judiciales, ¿no? Entonces ese va a ser un tema de debate también, porque el presidente o el nuevo presidente, no sé si será reconocido o no, pero es todo un enredo en diputados, el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que no va a apoyar públicamente, ¿no? Entonces, al final, él responde a Arce. Entonces, ¿Arce quiere o no quiere que haya elecciones? Entonces, hay una doble moral también ahí, hay un tema ético muy profundo de no decir lo que realmente quiere el señor Arce, ¿no? Cuando hay voluntad, alcanza el tiempo. Podemos ahora posesionar a las comisiones y comités y también mañana podemos volver a sesionar. Mañana en la tarde alcanza el tiempo cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad política alcanza, por supuesto que alcanza el tiempo. Si ya vamos ahora a elegir comisiones y se declara por el reglamento que se dispense el trámite, no va a comisión inclusive, para que no nos digan la comisión no inauguró sus funciones y se trata en pleno, ¿no? Declaraciones van, declaraciones vienen. Lo cierto es que en este momento se está ya debatiendo un proyecto de ley proyectado por la ex magistrada Silvia Salame que busca brindar seguridad jurídica a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y que se sientan seguros de que no serán pasibles a procesos penales o a multas en caso de llevar adelante esta elección de forma total el próximo 15 de diciembre. Entre tanto, hay diversos criterios respecto a qué es lo que debería suceder. Unos dicen que la ley corta es posible con voluntad política, otros dicen que no es necesaria. Es el caso del ex gobernador de Pando y actual senador evista Luis Adolfo Flores, quien ha dicho que no es necesario para garantizar la elección judicial ninguna ley corta. Es más, ha dicho que el artículo de preclusión establecido en la ley número 1549 garantiza la realización de este proceso. No se puede echar para atrás un proceso cuando ya está en marcha, decía, y no es necesario que los vocales pidan una ley corta porque, amparados en este artículo de esta ley, pueden llevar adelante el proceso de elección judicial de manera total. Que vamos a hacer cumplir el artículo 190 de la ley 026 de procesos electorales, que dice que no se puede paralizar ningún proceso electoral por el principio de preclusión. El que lo pare podrá ir a proceso penal, ¿no es cierto? Con seguridad lo han presionado, entendemos, pero vamos a hacer la denuncia correspondiente porque está violando una ley que no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Por si acaso ha sido cuestionado un artículo de la ley de aprobación de magistrados, la elección de magistrados, pero no esta ley de procesos electorales. Por lo tanto, está vigente. Paralizan el proceso, vamos a hacer la denuncia penal contra los vocales. El pueblo boliviano que piensa, sabe y la opinión pública, lo correcto
¿no es cierto?, es que se cumpla la Constitución y las normas de continuidad del proceso electoral, que no se ha anulado. Cualquier otra amenaza podrá ir a proceso y se van a defender. Sin embargo, de esta normativa no creo que puedan defenderse. Este pacto ha sido una burla, una cortina de humo. Esto se ha firmado sabiendo que no se iba a dar continuidad, ¿no? Hasta algunas autoridades han manifestado que van a apoyar y no nos han convocado. ¿Dónde está la asamblea? Cierto es que los vocales electorales están entre la espada y la pared, amenazados en caso de que lleven adelante la elección total, pues, como es de conocimiento público, el accionante ya ha pedido se activen procesos por la vía penal por desobediencia o desacato a sentencias constitucionales. Por otro lado, aparecen figuras políticas como el senador Luis Adolfo Flores, que dice, cuidado, que los vocales también pueden ser procesados penalmente si no llevan adelante en su totalidad la elección judicial el próximo 15 de diciembre. Realmente difícil la decisión que deberán tomar los vocales del Tribunal Supremo Electoral en una situación y en una coyuntura como esta. El senador de Creemos, Henry Montero, que además acudió a este segundo encuentro por la democracia en el órgano electoral el lunes pasado, ha dicho que los vocales no deben temer, no tengan miedo a las represalias. Dice, la Constitución política los ampara y ese será el mayor blindaje que tengan a la hora de rendir cuentas si fuera necesario. En primer lugar, el órgano electoral y el Tribunal Supremo Electoral en sí tiene que cumplir con la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado le establece que puedan llevar a cabo en los 9 departamentos las elecciones judiciales en respaldo a la ley 1549. Todo lo que haga o lo que haya hecho o que intente hacer este tribunal autoprorrogado no tiene validez porque ya no están en funciones constitucionalmente establecidas. La Constitución no establece autoprórroga. El segundo aspecto, creo que el respaldo político que se le ha dado al Tribunal Supremo Electoral para que esto lleve, creo que debe continuar con el proceso, garantizar el proceso de elecciones judiciales el 15 de diciembre. El respaldo de la Constitución Política del Estado y cualquier ley corta no está por encima de la Constitución Política del Estado y su respaldo de la Constitución Política del Estado. Hoy tienen que asumir su rol, es un rol legal, legítimo. Lo que ha asumido los autoprorrogados es un rol político de querer autoprorrogarse indefinidamente. Cuando usted actúa en base a Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes, no tiene por qué tenerle miedo a ninguna represalia desde el punto de vista jurídico. Lo que tiene que hacer el TCE es cumplir con la Constitución Política del Estado y esto significa llevar a cabo las elecciones judiciales. Entre tanto, el ex ministro Félix Pazzi, ahora jefe nacional del movimiento político Tercer Sistema, ha dicho que según los cálculos y según todo el ambiente político que se está percibiendo en estos momentos, lo más posible es que la elección judicial se realice de manera parcial, tal y como lo ha ordenado una sentencia constitucional de los magistrados prorrogados. Pazzi ha dicho que la ley corta será un saludo a la bandera en la Asamblea Legislativa, no cree que prospere, no existiría la voluntad política para que eso suceda y considera de que este año las elecciones judiciales se realizarán de forma parcial en el país. El tribunal ha pedido que se haga una ley corta precisamente para que se dé la preclusión, pero eso analizando objetivamente, ¿no? Y viendo la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea, que va a ser muy difícil, digamos, de aprobar. Es como decir un saludo a la bandera que hubiéramos redactado que hubieran redactado todos los partidos. En ese sentido, no creo que hay que valerse nomás, es lo que dijeron, de las normas existentes que están en el país y están en nuestra Constitución. Más que, digamos, la orfandad de vocales es, yo diría, un poder político que está ejerciendo ya el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya no es, digamos, una lectura jurídica plena, sino ya es un ejercicio político y por lo tanto están ejerciendo ya decisiones más allí de la Constitución. Es el problema y es la preocupación. Y no solamente debía preocuparse el Tribunal Supremo Electoral, sino todas las instancias públicas o las instituciones públicas, porque no cualquier situación está en esa cuestión de incertidumbre jurídica. Eso es la verdad de las verdades.
¿no? Lo que se ha decidido es que se lleve de manera íntegra las elecciones. Ahora, muy probablemente, una vez que se haga la convocatoria a las papeletas, puedan querer invalidar a través del Tribunal Constitucional o a través de alguna sentencia, invalidar las elecciones. Siempre está el riesgo posible. En contrarruta a lo que muchos legisladores han indicado en las últimas horas está la diputada Daisy Choque del Movimiento al Socialismo del Alarcista, que asegura que una ley corta no estaría de ninguna manera cambiando la Constitución, recordando que todos los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Por ello, asegura que una ley no protegería de ninguna manera de procesos penales a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en caso de evitar o desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. Mire, una ley corta no cambia la Constitución Política del Estado en el artículo 203. La ley corta, una ley que emite la Asamblea, no está por encima de la ley madre, que es la Constitución Política del Estado. El artículo 203, que es bien cortito, indica claramente que no existirá proceso ulterior alguno después de la emisión de un auto o una sentencia constitucional. Por tanto, podemos hacer ley y proteger al tribunal mientras estemos, pero ¿qué sucede cuando nos vayamos? Entonces, es un tema que ellos tienen que analizar. Nosotros hemos terminado un proceso y creo que en adelante es tuición, decisión del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no hemos hecho la Constitución Política del Estado. Vuelvo a repetir, nosotros para show mediático podemos decirle vamos a hacer una ley, una resolución, te apoyo, una palmadita en la espalda, pero eso no les protege del artículo 203, que ellos pueden estar sujetos a procesos, que esperemos que no sea así, lógicamente. Además, los magistrados quienes están en el Tribunal Supremo Electoral saben más que yo de derecho. No son cursantes de primer grado de derecho, por tanto ellos sabrán identificar y poner en una balanza qué significa hacer elecciones totales y no respetar un auto, qué significa no hacerlo y según a eso decidirán y nosotros vamos a acatar lo que ellos decidan. Al final son un órgano independiente. Lo que no podemos hacer es que la pelotita que ahora está en su cancha no las envíen nuevamente a la Asamblea. Continuamos con el desarrollo de la información. Decíamos que los vocales están entre la espada y la pared. Este viernes vence el plazo para que se tome una decisión, pues este viernes 15 se debe realizar el sorteo de notarios de fe pública, la contratación de notarios y el sorteo de jurados electorales. Hace minutos nada más en la Cámara Alta acaba de aprobarse en su estación en grande y en detalle, de forma sorpresiva, un proyecto de ley anunciado un poco más temprano por la ex magistrada Silvia Salame Gridvia. Si usted nos puede informar respecto a si se conocen en detalle cuántos artículos y qué establece exactamente esta normativa que ha sido aprobada en el Senado y que brindaría la seguridad jurídica que están esperando los vocales para llevar adelante este proceso en su totalidad el 15 de diciembre próximo, por favor. Así es, gracias Carly, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en puertas del hemiciclo de la Cámara de Senadores, donde hace algunos minutos se aprobó en grande y en detalle este proyecto de ley que tiene el objetivo de garantizar y dar un blindaje a las elecciones judiciales para que las mismas se puedan realizar el próximo 15 de diciembre. Comentarle que este proyecto de ley tiene 6 artículos, entre ellos también se establece que se va a dar la seguridad jurídica a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, asimismo a los candidatos de las elecciones judiciales. Este proyecto de ley también va a dar plena vigencia a la ley 1549 que establece que se realicen las elecciones judiciales. Un detalle importante también de este proyecto de ley, comentarle Carly, es que se prohíbe cualquier proceso por etapas en ningún departamento del país. Esto significa que se va a prohibir la elección judicial parcial. Es por ello que con este proyecto de ley se llevaría a cabo las elecciones judiciales el 15 de diciembre de manera total, es decir, en los 9 departamentos del país. Este proyecto, como le mencionaba, cuenta con 6 artículos. Se pretende dar el blindaje correspondiente y la ley y la seguridad jurídica también a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Carly, este proyecto ha sido aprobado por más de 2/3 en la Cámara de Senadores y ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su próxima sanción y de esta manera poder garantizar las elecciones judiciales de manera total el próximo 15 de diciembre.
Muy importante la información, Gridvia, que da a conocer al país. Y es que justamente usted en horas de la mañana conversaba con la senadora Silvia Salame y ya adelantaba el proyecto de ley que ahora usted detalla y que sin duda no es otra cosa, creo yo, que la ley corta que estaba demandando el vocal Tawichi Quispe, quien en primera instancia dijo: yo lo que propongo es una ley corta que nos respalde y que evite que el día de mañana seamos encarcelados por llevar adelante en su totalidad esta elección judicial. Es importante, subrayamos, son 6 artículos de esta ley excepcional que ha sido aprobada por más de 2/3 en la Cámara Alta, donde la mayoría es opositora y la mayoría es del ala evista. Habrá que ver, Gridvia, qué pasa en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que hay una mayor cantidad de diputados arcistas que de alguna manera podrían hacer algunas observaciones después de que se ha conocido además la posición del Ejecutivo. Es importante saber también qué pasará en torno al accionante de esta sentencia constitucional que ya pidió el martes pasado que se procese penalmente a los vocales, que se les obliga a pagar una multa de 15.000 bolivianos al día y bueno, otras acciones que sin duda han dejado mucho más temerosos a los vocales electorales que están esperando a gritos una norma que respalde el accionar en el ejercicio de sus funciones en caso de que decidan llevar adelante en su totalidad la elección judicial el 15 de diciembre. Reitero la información que usted brinda: 6 artículos, aprobación por más de 2/3, ya se envió a la Cámara de Diputados. Se daría seguridad jurídica no solo a los vocales electorales, decía usted, sino también a todos los candidatos. Muchos de ellos, además, Gridvia, eran jueces y vocales que renunciaron, ¿no?, para habilitarse como candidatos y que están ahora en situación de incertidumbre, al igual que todo el país, frente a un proceso que no se sabe exactamente para dónde va. Se prohíbe el proceso por etapas, garantizando además que se realice en un solo bloque y no por departamentos, como lo establece la sentencia, además de la complementación y enmienda que ha sido ratificada hoy por la Sala Cuarta. Le agradecemos mucho por este enlace y por la precisión en cuanto a la información y estaremos atentos a lo que sucede en la Cámara de Diputados para ver si allí avanza o si por el contrario se encuentra con un muro de contención. Muchas gracias, Gridvia, por este enlace. Repetimos, ley de 6 artículos aprobada por 2/3 en la Cámara de Senadores y enviada automáticamente a diputados. Esta ley tendría que ser sancionada hasta este jueves y promulgada además por el presidente para que se garanticen los plazos procesales y el 15 de diciembre se realice la elección judicial en su totalidad.